Formalmente, damas y caballeros, muy buenas noches. Una vez más, le otorgamos una cálida bienvenida en nombre del Observatorio Nacional de Estudios Criminológicos y nuestra querida entidad Intercenter Colombia. Indicar que nuestra entidad, el Observatorio ONEC, es una institución que tiene altamente la finalidad de propiciar una cultura de paz social, así como también a aportar a la reinserción de los actores que han entrado en conflicto con la ley a través de la divulgación del conocimiento científico, académico y metodológico en las ciencias criminológicas, ciencias sociales y ciencias jurídicas. De igual modo, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, catalogando e introduciendo esas formaciones académicas a través de la modalidad virtual y semipresencial. Estamos altamente, una vez más, complacidos de poder contar con la presencia de cada uno de ustedes en este lugar. Saludamos a todo el público, tanto nacional como internacional. Indicar que son cada uno de ustedes nuestra materia prima y estamos sumamente complacidos de poder contar con la presencia y asistencia de cada uno de ustedes en este lugar. Para aprovechar la brevedad del tiempo, reiteramos, me complace enormemente otorgar las palabras al general Pulido, quien es el presidente honorario de Intercenter Colombia, que también se va a dirigir a nosotros con gratas palabras en esta segunda jornada de conferencias masterclass en el campo de las ciencias criminológicas y la investigación criminal. General Pulido, le cedo la palabra. General, si es tan amable, activar su micrófono. Ahora, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Es un gusto compartir una vez más este ciclo de conferencias Masterclass que se ha programado entre Intercenter Colombia y el Observatorio Nacional de Estudios Criminológicos de la República Dominicana. Estamos muy complacidos de poder hacer un aporte científico, académico, a toda la comunidad latinoamericana y de los diferentes países. Esperamos continuar con este ciclo de conferencias para los próximos semanas y meses, porque nos parece importante hacer partícipe de los conocimientos científicos y de las investigaciones que llevamos a cabo entre las dos instituciones. Mi saludo cordialísimo a los directivos del Observatorio Nacional de Estudios Criminológicos y mis agradecimientos al doctor Pedro Gómez Silva, ingeniero forense, quien nos va a hacer su presentación y por la importante participación que tiene él en estos campos de la investigación. Así de que le deseo muchos éxitos y aspiramos que todos los participantes puedan disfrutar de estos nuevos conocimientos o reforzar los que ya tienen a este respecto, y continuaremos con estas programaciones que nos parece de la mayor trascendencia e importancia para buscar una cultura de la investigación criminal que falta muchas veces en los países. Muchas gracias y buenas noches. Excelente las palabras de nuestro estimado general Pulido. Me uno a ellas. Estamos altamente complacidos de poder contar con la audiencia que se ha interesado por este tema. Sin más preámbulo de tiempo, me complace que Pedro Gómez pueda hacer uso de la palabra para que nos ilustre en el conocimiento. Mis felicitaciones, ya que por la referencia
que tengo de usted certifican que es un profesional de alta gama. Abordar el tema en esta noche. Adelante, señor Gómez. Muchas gracias, doctor. Un cordial saludo para los doctores Froilán Severino, al doctor Juan Darío de León, representantes directivos del Observatorio Nacional de Estudios Criminológicos de nuestra hermana República Dominicana. Igualmente, para el doctor Horacio Gómez Aristizábal, el general Carlos Alberto Pulido Barrantes, coronel Pedro López Calvo, el doctor Andrés Chaparro, y para todos y todas que en este momento se encuentran conectados para que compartamos estos 60 minutos de la mejor forma con esta temática de las drogas estupefacientes que tanto daño nos ha causado. No sin antes expresar igualmente un cordial saludo para todos los representantes de la misma República Dominicana, de Argentina, de Venezuela, de México, de Guatemala, de Nueva York, de Costa Rica y desde luego de Colombia. Qué bonito tener en este momento congregados a este gran número de personas y que estos eventos ojalá se continúen en una forma más frecuente para que intercambiemos conocimientos con nuestros hermanos de las diferentes repúblicas o países latinoamericanos sobre un tema tan importante como es la investigación criminal. Y la investigación criminal tiene muchas facetas, tiene muchas líneas, entre ellas, pues, las drogas estupefacientes que vamos a tratar en el día de hoy. Ya habrá otros temas que están siendo programados y que se han dictado conferencias. Entonces, les agradezco la asistencia y pues vamos al grano, como dicen, vamos a hablar de esta gran temática que nos atañe para este día de hoy. Entonces, mi nombre, como lo vemos en pantalla, es Pedro Jesús Gómez Silva. Soy ingeniero químico, egresado de la Universidad Industrial de Santander, perito químico forense durante 22 años, 20 al servicio de la Policía Nacional, 2 al servicio del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con especialización en investigación criminal, coordinador actualmente del Laboratorio de Criminalística de la Universidad de la Gran Colombia. Hago un paréntesis acá y les comento que la Universidad de la Gran Colombia, en vista de que Colombia a partir del año 2005 entró a aplicar el sistema penal oral acusatorio, vio la necesidad de crear un laboratorio didáctico para los estudiantes de Derecho, para que se metieran un poquito más en el tema de la criminalística y de la investigación criminal, desde luego, y lograran captar mejor y compaginar mejor los conocimientos, tanto en el aspecto normativo como en el tema fáctico, los hechos. Entonces, fue una labor que quiero recalcar, que hizo el general Carlos Alberto Pulido en la Universidad de la Gran Colombia, dejó creado este laboratorio y ha dado muy excelentes resultados porque los estudiantes ya van al laboratorio y hacen algunas prácticas con los elementos que actualmente contamos, y eso ha enriquecido mucho los conocimientos de nuestros futuros profesionales en Derecho. Actualmente hemos hecho 19 diplomados en investigación criminal, los cuales he estado al frente como coordinador, y estamos lanzando el 20º diplomado virtual. Los invito para que se inscriban, para que lo asistan. Es muy completo, es muy intensivo y tiene muchos aspectos relacionados con la investigación criminal. Entonces, hablando de drogas estupefacientes y psicotrópicas, yo ahorita en unas próximas ayudas les daré en forma clara
los diferentes conceptos, porque muchas veces a uno le hablan de psicotrópico y no sabe qué es un psicotrópico, o de un estupefaciente, o de una droga, o de un medicamento. Entonces hay mucho léxico, digamos, que es bueno que lo distingamos y lo diferenciemos unos a otros. Este tema de los estupefacientes no es solo problemática de nuestro país Colombia, sino es una problemática a nivel mundial. A unos los ha afectado y los afecta en mayor o menor grado, pero desafortunadamente a todos nos ha afectado y es un flagelo que día a día vemos cómo crece, vemos cómo nos afecta en nuestros aspectos económicos, políticos, culturales, religiosos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando entra al mundo, y no voy a hablar de Colombia, al mundo, el tema de la droga ilícita, de la mano de la droga ilícita entró una gran problemática que padecemos hoy en todos nuestros países del globo, que es la corrupción. Entonces, de la mano de la droga entró la corrupción y la corrupción permeó todas las instancias en cada uno de nuestros países. Entonces, hoy vivimos una situación bastante caótica, producto de este desafortunado aparición de las drogas estupefacientes y psicotrópicos que tanto daño y que tanta afección ha causado a nuestra sociedad, a nuestra juventud. Entonces, vemos como a partir del año 1970, voy a hablar de Latinoamérica, empezamos prácticamente a entrar en esa revolución de las drogas estupefacientes, porque así como hablamos de la revolución industrial, de la revolución educativa, de la 4.0, si hablamos también de las TIC, de todas las tecnologías que día a día aparecen y crecen y al servicio de la sociedad en forma lícita, pues de la mano también aparecen todos estos grandes daños que vienen de la mano de lo que fueron las drogas estupefacientes o los narcóticos, que también tienen su revolución a partir de los años 70 y hasta la fecha. Vamos a ver cómo ha evolucionado esta temática, este daño en todos nuestros países latinoamericanos. Entonces, si nosotros vamos a los años 70 en 2 minutos, hago una breve historia, muy breve, porque ya vamos a hablar más adelante de cada una de ellas. En los años 70, hacia atrás, poco conocíamos de consumidores de drogas estupefacientes. Se consumían algunos medicamentos que en esa época existían legales, de uso clínico. Uno de ellos que pegó mucho y que afectó mucho en los años 70 nuestra juventud fue la metacualona o las famosas mandras, cuyo nombre comercial así lo decía. Pero pues era una sustancia que se utilizaba como sedante, como tranquilizante. Pero los países tan pronto se dieron cuenta que el alto consumo de estas sustancias se estaba desviando hacia la drogadicción, pues optaron por descontinuar su producción y hoy por hoy ya no se produce en los laboratorios farmacéuticos. Entonces, hoy por hoy vamos a ver cómo vuelve y aparece el reemplazo de estas sustancias, porque es que lo que estamos viviendo en la actualidad es como si devolvieran las hojas y miraran y revisaran por allá en los años 50, 60, 70, qué tipo de drogas y qué sustancias existían y las estamos volviendo al mercado, unas. Otras, pues las estamos sintetizando, las estamos produciendo y otras estamos haciendo unas mezclas prácticamente que son mortales porque hay mucha gente que está muriendo por unas mezclas que suelen expender o vender y que desafortunadamente nuestra juventud ha caído en esta red de los narcóticos. Entonces,
la marihuana empieza en los años 70, a finales de los 70, y empiezan el tráfico de marihuana a nivel de países, y más que todo de llevarla hacia los Estados Unidos, y pues de paso compromete a la mayoría de nuestros países, más que todo de acá de Centroamérica y de la parte de República Dominicana, Guatemala, Honduras, Salvador. ¿Por qué? Porque son sitios de paso de estas drogas, y pues va comprometiendo a mucha gente y va así mismo, pues, entre comillas, enriqueciendo a unos cuantos por estos canales de tráfico que se van generando, que hoy por hoy existen igualmente. Entonces nace lo que se llama la bonanza marimbera en los años 70, que es el primer impacto que se recibe sobre el tema de la droga. Bonanza, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que cultivar marihuana y exportar marihuana, más concretamente hacia los Estados Unidos, pues se convirtió en un renglón lucrativo para todos estos que entraron a estas líneas de tráfico de drogas, y empiezan a lucrarse, y eso llama la atención de muchos más, y entonces empiezan a involucrarse, lo cual hace que entre mucha plata a nuestros estados, y al entrar mucha plata a nuestros estados y al ver que esta sustancia está produciendo mucha, entonces empiezan a buscar otras líneas, otros reemplazantes, y entonces es cuando nace el tema de la cocaína. Entonces vienen los cultivos ilícitos de la hoja de coca, la producción, la extracción de la cocaína, e igualmente el tráfico de cocaína por todos nuestros países para llegar a su sitio de destino, ya sea Europa o ya sea Estados Unidos, con unos precios exorbitantes. Estos precios exorbitantes, ¿qué hacen o qué hicieron o qué están haciendo? Pues que están generando demasiado dinero, digo yo, demasiado dinero, y eso hace que involucre a una cantidad de gente en forma directa o indirecta en este mercado negro de las drogas estupefacientes. Y como años 80, Colombia, por ejemplo, padece una problemática bastante grande, que fue la de la época de Pablo Escobar, muy conocida por todos nuestros hermanos acá de Norte, Centro y Suramérica, que con tanto dinero recogido producto de la droga, permearon en el Estado y empezaron a comprar leyes, empezaron a comprar una cosa, a comprar otra. Y es así como cuando se ven que el Estado los va a reprimir, los va a castigar, los va a hablar de extradición, por ejemplo, pues estas personas ya se encontraban armadas porque tenían demasiada plata, demasiado dinero, y contratan lo que llaman los sicarios, y entonces empiezan a causar muertes y daños a estructuras en una escalada bastante notoria, grande, que dejó a nuestro país Colombia en la época de los 80. Desafortunadamente vivimos esta gran problemática, y que yo sé que también, por ejemplo, los hermanos de México la vivieron posteriormente, y todavía quedan esos remanentes que estamos soportando por esta problemática tan grande. Entonces, después de esto aparece otra droga, que es los derivados de la amapola. Entonces se empieza a cultivar amapola, y es así como de la amapola sacan el opio, o sea, de las capsulitas. Ahorita tenemos por allá adelante una imagen de las cápsulas, pues empezamos a sacar aquí la tenemos, es una mata que florece con unos colores bastante atractivos, como el violeta, el rojo, el blanco, y produce una capsulita de donde nacen los pétalos de las flores, y en esa capsulita está el opio. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Raspan o rayan esas capsulitas y extraen el opio, y el opio lo llevan a los laboratorios, y del opio sacan la morfina. Posteriormente, teniendo la morfina, entonces la morfina la procesan
añadiéndole otro producto químico que se llama anhídrido acético, y mezclando anhídrido acético con morfina logran obtener lo que llamamos hoy día la heroína, que es una de las drogas más costosas actualmente a nivel del mundo. Entonces, ya en nuestro país, en Colombia, tenemos cultivos ilícitos de marihuana, cultivos ilícitos de hoja de coca en una cantidad bastante grande que sobrepasa los 160.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca, que afecta o ha afectado o está afectando nuestro ecosistema, nuestra fauna, nuestra flora, por el uso de los químicos que tienen que aplicar. Para su conocimiento, por ejemplo, en Colombia tenemos 44 insumos químicos sometidos a control. ¿Por qué? Porque todos estos 44 insumos de una u otra forma se ven comprometidos, implicados, o se les da uso en los diferentes procesos de las drogas en Colombia. Yo sé que cada uno de los países maneja unas normativas diferentes producto de la temática o la problemática que viven, pero es para información de ustedes la situación que vivimos en Colombia. Entonces, tenemos cultivos de amapola en Colombia. Colombia es un país que tiene todos los climas y pues se prestan estas tierras, estas climas para cultivar todo este tipo de plantas, de matas, de las cuales traen estas drogas estupefacientes, y es así como día a día, desafortunadamente, crecen estas problemáticas de los cultivos. Entonces, por ejemplo, la marihuana, para muchos de nosotros la marihuana es la planta tradicional, pero digamos, yo diría, aterricemos un poco, porque la marihuana tiene muchas variedades. No es la marihuana que conocemos tradicionalmente, la matica que nos muestran siempre en ayudas, ¿no? Aquí hay algunas imágenes y faltan muchas más. Si alguno de ustedes va, por ejemplo, a Ámsterdam, Holanda, donde hay tiendas legales para distribución de estas maticas, de estas hierbas, pues allí también le venden a uno, le ofrecen a uno las semillas de las diferentes variedades que existen. ¿Y en qué consisten? Que todas estas variedades, con estas semillas, se obtienen plantas que varían en el principio activo, otras que varían en las aromas, por ejemplo. Así como en el tabaco, sabemos que el tabaco, hay unos tabacos que producen unos aromas especiales y que son de alto costo, hay otros que son ordinarios, otros términos medios. Pues con el tema de la marihuana existe exactamente lo mismo. Dependiendo de la variedad de la semilla, pues así mismo se obtienen unas plantas con diferentes contenidos de THC. Y la marihuana hasta hace unos pocos años era totalmente controlada. Pero pues yo siempre he dicho y soy partidario que las matas no tienen la culpa. Las matas forman parte de nuestro ecosistema. Entonces, pues es el hombre, dependiendo del uso que le dé, el que daña esta tradición. Entonces, echarle veneno a las maticas, destruir las matas con venenos, pues reforzamos el daño, porque el veneno también afecta a las tierras, afecta a otros cultivos, afecta el aire, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí hago entre comillas, en mi parecer, no comparto las fumigaciones, porque hay otros puntos importantes a tratar antes que fumigar, antes que echarle veneno a las matas, y es el controlar los insumos químicos. Si nosotros controlamos los insumos químicos, la entrada de los insumos químicos a nuestro país, por ejemplo, en Colombia, que hay tanta cultivo y producción, y no hay materias primas, pues nada sacan con tener muchas matas de hoja de coca o muchas matas de amapola si no tienen los insumos químicos para procesar. Entonces ahí perderían esa gran labor que están haciendo. Y los insumos químicos en su mayoría vienen de Europa, vienen de Asia.
Entonces, es un control más eficaz en la entrada de esos insumos y igualmente no solo la entrada a Colombia, sino en la llevada hacia los laboratorios que se encuentran en las selvas colombianas. Entonces, eso sería un tipo de control mucho más eficiente antes que pensar en acabar las matas con venenos. Vuelvo y repito, la mata no tiene la culpa. Es el uso que cada uno le da. Como en el caso de los inhalantes. Los inhalantes, los pegamentos, en Colombia le llamamos boxer a uno de ellos, por ejemplo. Y vemos cómo cuánta cantidad de niños y de adultos, inclusive jóvenes, viven pegados a un frasco de boxer o de pegamento prácticamente las 24 horas del día, porque se entran en una adicción tan destructiva, tan avanzada. Y entonces yo me pregunto y yo le digo a mis estudiantes, ¿será que el boxer o el pegamento tiene la culpa? ¿Tenemos que acabar con los pegamentos para que acabemos con el consumo de la sustancia? No, el pegamento se hizo con un fin lícito para servir a la industria. Pero ¿quién tiene la culpa? El ser humano que le está dando un uso indebido a este tipo de sustancias. Entonces, por eso les decía que las revoluciones en todos los campos de la tecnología no solo aplican en esas líneas, sino también aplica en el tema de la droga ilícita. El ser humano también progresa, también busca, también así como el que roba, el que delinque, también tiene sus modus operandi y día a día los perfecciona o busca unos nuevos. Pues así pasa con las drogas, siempre van buscando sustancias nuevas, cómo reemplazar, cómo evadir los controles, y esa es la problemática que tenemos. Entonces, la marihuana hoy por hoy, por ejemplo, en Colombia y sé que en muchos países, inclusive en Norteamérica, se ha legalizado en gran parte para darle un uso medicinal. Bueno, en Estados Unidos también ya se ha aceptado el uso recreativo en algunos de sus estados. Pero el uso medicinal sí, ya está legalizado en muchos de nuestros países y es así como quiero aclararles que no es la marihuana como tal la que se está legalizando, sino son unas variedades de marihuana que son bajas en THC. Explico que es THC, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, que esa es la sustancia activa que tiene la mata y que causa alucinaciones. Por eso es que la persona se vuelve adicta, por eso es que consume por la presencia de THC. Pero aparte del THC tiene como 400 compuestos químicos, entre ellos los cannabinoides y los cannabinoles. Eso es lo que busca esta persona que trabaja legalmente la planta para extraer cannabinoles y cannabinoides de esas matas, que eso es lo que realmente se está utilizando para la medicina. Pero el THC, vuelvo y repito, únicamente cumple la función de producir ese daño al sistema nervioso central, que son las alucinaciones. Entonces, hoy por hoy la marihuana se le ha dado un uso bastante medicinal y creo que se le seguirá dando porque ya está demostrado científicamente las bondades, beneficios que tiene esta planta para nuestra salud. La hoja de coca, pues, la hoja de coca sirve directamente como hoja para hacer té de coca, por ejemplo. Así como los chinos hacen el té hindú, nosotros también podríamos consumir té de coca porque la hojita de coca tiene muy poquito principio activo, que es la metilbenzoilegonina, que eso es lo que le extrae realmente el que la procesa, ¿sí? Pero eso trae unas trazas, por eso es que tienen que utilizar toneladas de hoja para poder obtener unos kilos de cocaína. Pero si se consume en infusiones, como los argentinos, nuestros hermanos argentinos consumen el mate, pues igualmente la hoja de coca pues produciría un efecto estimulante de bajo poder y poco adictiva. Es uno de los usos legales que se le puede dar. Además, la hoja de coca, esa metilbenzoilegonina es un estimulante que sirve como vasoconstrictora en la cirugía de oído, de tabique, para disminuir el sangrado. Entonces puede ser utilizado como anestésico.
Entonces, vean que no todo es malo y se puede pensar en las cosas buenas que nos pueden traer estos cultivos, estas plantas. Bueno, de la amapola ya habíamos hablado cómo es que se hace el proceso para extraer el opio y del opio llegar a la morfina y de la morfina pasar a la heroína, que es hasta donde llegan, porque ahí es donde está la plata, ahí es donde se cotiza este producto. Tenemos unos cultivos que son silvestres y que ustedes también los conocen en muchos países de Latinoamérica, que es el borrachero, le dicen vulgarmente, o también le dicen cacao sabanero, pero generalmente pertenece a un género que se llaman las daturas. Y esta matica, en esa flor que ustedes ven ahí, ella también produce un cacao que parece al cacao, la semilla del cacao. El cacao trae unas cápsulas que las extraen, las secan, las pulverizan, y lo mismo de la hoja y lo mismo de la flor, porque todo tiene principio activo que se llama escopolamina. De ahí sacan la escopolamina, de esta matica, y muchos ven la matica y dicen, oiga, yo la he visto en muchas partes y hasta el vecino tiene matas de esto. Pues les cuento que esa es la matica de la cual se extrae la escopolamina. Y cuando le dan escopolamina a una persona, pues tristemente hay que decirlo, que hay un 60-70% de que el daño que le causan a esta persona por esta sustancia es a largo plazo. Lo que más causa, así sean pequeñas dosis, es aquello que llamamos una amnesia lacunar. Por eso es que la persona que le dan escopolamina no recuerda nada después de que le pasa el efecto. ¿Quién le dio? ¿Dónde lo llevaron? ¿Qué le hicieron? No recuerda, no narra, porque estaba en una amnesia lacunar total, aparte de otros efectos secundarios que le van a producir esta sustancia. Entonces, es una matica, no está controlada, porque es una mata silvestre. Entonces, el que sabe, el químico, el especialista en esto, que se mete, pues él sabe para qué son esas matas, y si quiere trabajar en forma ilícita para buscar estos fines, pues lo hace, porque tiene la materia prima en las manos. Yo les decía que una terminología muy rápida es para diferenciar, porque es que nosotros siempre hablamos de droga, y nos metemos en la cabeza que cuando nos hablan de droga, pues están hablándonos de cocaína, de heroína, de marihuana, bueno, etcétera, de todo lo malo. Pero no. La palabra droga es un todo. Es un término que me involucra muchos otros conceptos. Toda sustancia que cuando yo la consumo y me produce cambios al organismo, eso es una droga. Por eso es que les coloco el ejemplo del acetaminofén, del complejo B, de la cafeína, de la cocaína, de la heroína. ¿Por qué? Ahí hay unas lícitas y hay otras ilícitas. Hay unas que son de uso clínico, otras no. ¿Por qué? Porque todas estas sustancias, cuando yo consumo un café, por ejemplo, él me produce un cambio en el organismo. El organismo se estimula, ¿cierto? Nuestras neuronas. Si consumo un acetaminofén, pues me va a calmar un dolor, por ejemplo. Y así sucesivamente hay una reacción, una respuesta fisiológica del organismo a estas sustancias. Eso es droga. Eso es un término muy general, muy genérico. Pero si desprendemos unas cosas de droga, podemos definir ahora sí que es un estupefaciente. Y es una droga. Un estupefaciente es una droga también, pero no es prescrita médicamente. Ojo, no es prescrita médicamente. Afecta el sistema nervioso central, así sea que lo deprima, que lo estimule, que produzca alucinaciones, pero lo afecta. Y causa dependencia. Cocaína, heroína, éxtasis, marihuana, LSD, les aclaro, porque ya por ahí están pensando, bueno, ¿y la morfina qué? Bueno, la morfina es estupefaciente siempre y cuando se le dé un uso ilegal, un uso contraindicado. Por ejemplo, que estén procesando, sacando el látex o el opio de la cápsula de la amapola, y estén en el tema de la morfina y salga morfina para expender para consumo ilícito, en ese caso es un estupefaciente. Pero cuando la morfina es procesada, es llevada a un grado USP, o sea, pura para tratamientos clínicos,
entonces eso ya es una droga que sí es prescrita. Entonces, aclaro eso. ¿Qué pasa con la marihuana? Con la marihuana también. La marihuana, un médico no me va a prescribir a un paciente de que coja matas de marihuana y consuma marihuana para que calme sus convulsiones, para que calme su émesis cuando hay un tema de cáncer, por ejemplo, quimioterapia que produce mucho vómito o émesis. No, eso no se prescribe de esa forma. Entonces, cuando la persona la usa de esa forma irregular, eso es un estupefaciente, pero si la marihuana es procesada por laboratorios farmacéuticos con calidad, con seguimientos y en gotas, en preparados, inyecciones, etcétera, etcétera, pues ya eso ya no es un estupefaciente. Estas son unas diferencias para que entremos. La heroína no tiene ninguna aplicación terapéutica legal en el mundo. La cocaína tampoco. Así yo les haya dicho que la cocaína puede servir como anestésico local. Sí, hay cocaína. Los alemanes, por ejemplo, procesan la cocaína, la limpian o la llevan al 100% de pureza, más concretamente los laboratorios Bayer, y sacan el anestésico a base de cocaína. Y eso sí se lo venden al resto del mundo. ¿Por qué? Porque es una cocaína grado USP, que es para uso clínico, para el tema de las cirugías como vasoconstrictor. Y así sucesivamente. El éxtasis no tiene ninguna aplicación terapéutica, por ejemplo. El éxtasis, pues, es una droga psicodélica que llega al mercado para los años 90 y lo que hace es producir ese fenómeno de alegría, de éxtasis, por eso es que se le llama éxtasis, de euforia, y no tiene ninguna aplicación reconocida legal, clínica. Todo es ilegal. Vamos a mirar por aquí más adelante, que en el comienzo de la charla hablábamos de estupefacientes y psicotrópicos. Las convenciones de Naciones Unidas hablan de psicotrópicos, hablan de estupefacientes. Son dos términos diferentes. Un psicotrópico es una droga elaborada farmacéuticamente. Mire con respecto al estupefaciente. Elaborada farmacéuticamente, un laboratorio farmacéutico reconocido la procesa, la elabora. Pero desafortunadamente se desvía a la drogadicción. Es una problemática que estamos viviendo en nuestros países, que han reemplazado la cocaína, han reemplazado la misma heroína, han reemplazado la marihuana y se están metiendo en el consumo de muchos medicamentos que producen depresión, desde luego, o estimulación, pero que los están consumiendo para fines de drogadicción. Está el caso del ribotril, que es cuyo principio activo es el flunitrazepam, el rohypnol, perdón, el clonazepam, que es el principio activo del ribotril, el flunitrazepam, que es el principio activo del rohypnol, la ritalina, que es una anfetamina, la ketamina. Ahorita vamos a hablar más de la ketamina porque esa es otra sustancia que se nos vino encima últimamente con consumo ilícito. La sibutramina, en Colombia se descontinuó la distribución legal de la sibutramina porque, pues, si bien es una sustancia anoréxica que quita el apetito, pues estaba generando muchas adicciones y entonces todas estas personas que querían bajar de peso estaban entrando a consumir mucha sibutramina en aras de bajar de peso, pero a costa de quedar con una adicción posterior. Entonces, este rohypnol, este ribotril, estas sustancias están siendo traficadas callejeramente en nuestro país y en nuestros países, y son benzodiazepinas que son sedantes, que son tranquilizantes. ¿Y qué es lo que hacen? Compran una pastillita, aquí le llaman en la calle Roche a esas pepas, vulgarmente, toman media tableta de Roche y la pasan con una copa de aguardiente y aseguran con eso un efecto de depresión bastante profundo y duran entre 4, 6 y hasta 8 horas afectados
no sabiendo el gran daño que se están causando por esta combinación que están haciendo con estas sustancias. Todas las drogas son nocivas para la salud, desde luego hay unas más que otras, pero esto que están haciendo, y me preguntarán, bueno, ¿y el Rivotril y el Rohinol, hay laboratorios clandestinos? En Colombia al menos nunca hemos encontrado un laboratorio clandestino de Rivotril y Rohinol. Lo traen de los países vecinos o en su defecto compran a los distribuidores legales, muchas veces producciones por debajo de la mesa, como se dice, pagando precios mucho más altos en aras de conseguir estos medicamentos, ya que en las farmacias se venden, pero con fórmula médica. Pero vuelvo y repito, pues la corrupción hace que sean conseguidos en forma ilícita, fácil, y por eso hay tantas drogas de estas en el mercado. Entonces, eso es un psicotrópico, des en cuenta que son medicamentos prácticamente, pero que desafortunadamente el ser humano lo desvió a la drogadicción. Y hoy por hoy, pues es mucho el nivel estadístico de personas que están metidas en el consumo de este tipo de sustancias. ¿Qué es una dependencia? Pues una dependencia es cuando yo me acostumbro a algo, cuando mi organismo se acostumbra a algo. Y yo sé que es más de los 100 y pico y más, casi 200 que tenemos conectados, son dependientes. Y lo vamos a reconocer. Hay en este momento de los conectados, hay muchos dependientes a la cafeína, al café. Hay otros dependientes al mate, amigos, compañeros argentinos, por ejemplo. Entonces, al cigarrillo. Son dependientes. ¿Y por qué son dependientes? Porque el organismo les exige, les pide que se tome el tintico que le hace falta, que se tome el mate que le hace falta, que se fume el cigarrillo que le hace falta. Eso es una dependencia psíquica. ¿Por qué es psíquica? Porque solamente me afecta la parte emocional. El que deja de tomar mate o el que deja de tomar tinto o el que deja de fumar cigarrillo no se enferma. Lo único que va a sentir es un desequilibrio emocional, una afectación de concentración. Hasta ahí, eso es una dependencia psíquica. No es tan grave como se cree, pero sí es una dependencia y el organismo entra en esa afección. Entonces, ahí cafeína, nicotina, cocaína, la misma marihuana están en ese rango. Pero ojo, que hay unas drogas que son mucho más peligrosas, que son las que me producen dependencia física. ¿Qué es una dependencia física? Es una necesidad orgánica. Mire, si ustedes captaron el concepto anterior, hablábamos que era una necesidad emocional, la anterior, la dependencia psíquica. En este caso, física es una necesidad orgánica y repetida al consumo de una droga sin importar las consecuencias. ¿Por qué es orgánica? Porque ahí sí me enfermo si no la consumo. El heroinómano no puede dejar de consumir heroína porque se enferma, porque entra en un síndrome de abstinencia. El que consume Rivotril y está adicto, igualmente, el de la morfina, el de la codeína, el del fentanilo, que es una sustancia que también se nos vino encima últimamente y que tantas muertes y daños nos está causando a la población, digo mundial, porque a nivel del mundo el fentanilo hoy por hoy se está consumiendo en gran escala. Entonces, ten en cuenta que estas sustancias sí me afectan el organismo, sí me causan daño orgánico, si no la consumo. Y si no la consumo y me privan de la sustancia, me encierran, ¿qué pasa con el organismo? Se enferma. Y cuando yo me enfermo, pues los síntomas van aumentando a medida que pasan los minutos y llego a lo que se llama ese síndrome de abstinencia, que es prácticamente un coma. Y cuando una persona está en un coma por síndrome de abstinencia, por consumo de drogas, pues hay dos soluciones. Una, o darle un antídoto, darle una sustancia que le bloquee esa ansiedad, o la persona se nos muere. Son las dos salidas que tiene. Antiguamente, por ejemplo, el heroinómano, cuando necesitaba heroína porque el organismo le pedía heroína, pues entonces
tenían que suministrarle, por ejemplo, naltrexone, que era una sustancia que competía con la heroína y que era de producción farmacéutica. Entonces, con eso le calmaban la ansiedad, pero desde luego seguía adicta al naltrexone posteriormente. Entonces, pues, des en cuenta que solventar esas crisis no es fácil. Por eso es que tratar a un heroinómano o a alguien que tenga dependencia física es costoso. Es costoso. Lo mismo pasa con el alcohol, inclusive, que produce dependencia física. Entonces, esos son unos conceptos que quería que viéramos y entráramos a clasificar, a decir, ¿por qué unas drogas me estimulan? ¿Por qué otras me deprimen? ¿Por qué otras producen alucinaciones? Porque hablamos siempre de esos términos. Entonces, ¿qué es un estimulante? La misma palabra lo dice, estimulante, me estimula el sistema nervioso central. Y cuando me lo estimula, ¿qué es? Pues que me lo alza, me da más energía, me da más actividad, que eso es lo que hace, por ejemplo, cuando una persona consume un tinto. Si se consume un tinto, entonces, ¿qué pasa? Se despierta, se activa, ¿cierto? Pero eso es el que está adentrado en la adicción al tinto, porque el que no está adentrado a la adicción al tinto y de pronto se toma un tinto como por pasajeramente, no va a haber este cambio, pero el adicto sí, y más de uno de ustedes allá quiero que lo evalúen en sus organismos, los que son dependientes a la cafeína, por ejemplo, que les hace falta el tinto, el café para poderse despertar, activar, para que no les dé sueño. Lo mismo pasa el del cigarrillo, lo mismo pasa el que consume cocaína. También es un estimulante, pero es que el que consume cocaína se vuelve más locuaz, más hablador, más activo. Deja la timidez a un lado. El que consume anfetaminas, las anfetaminas que son el origen de muchas de las drogas que tenemos hoy en el mercado, porque a partir de las anfetaminas se produce la metanfetamina, por ejemplo, que son el ice, el met, que llaman popularmente o callejeramente, o cristal también le dicen. Y a partir de las anfetaminas también se produce la metilendioximetanfetamina, o sea, el éxtasis. También se produce la metilendioxietilanfetamina, que la llaman la droga de la paz, el otro la droga del amor, y eso, bueno, a cada una le dan su terminología de acuerdo a los efectos. Pero se cuenta que las anfetaminas están siendo la mata, el origen, la materia prima de muchas drogas que tenemos hoy. Por ejemplo, del 2CB. Ya vamos a hablar un poquito del famoso 2CB que también tenemos en nuestro mercado. Y mire, el guaraná, la taurina, la teína. Hoy por hoy venden muchas sustancias, venden muchos líquidos o bebidas que llaman bebidas energizantes. Y entonces, el Red Bull. Y entonces, allá en sus países yo creo que de pronto existen otras marcas, otras sustancias que igualmente las venden como bebidas energizantes. Pero no le dicen al consumidor, ojo, que consumir guaraná, consumir esa bebida energizante, usted puede terminar en una adicción. Y a mí me consta que he tenido estudiantes adictos, por ejemplo, a Red Bull. Yo he tenido estudiantes que les digo, ¿usted por qué toma Red Bull? No, profe, lo que pasa es que el Red Bull a mí, yo como trabajo en el día y estudio de noche, entonces a mí me toca tomarme un Red Bull en 5 o 6 de la tarde para entrar a clases, que es el único que me mantiene despierto, el único que me... Entonces, ¿cuál es la razón que lo mantenga despierto y lo mantenga activo? La adicción, ya está adicto. O sea que el día que no se toma el Red Bull, se duerme, entra en un estado de somnolencia, de pereza, de aburrimiento. Entonces, esas bebidas energizantes son ese producto de daño que nos puede causar y adicción, y que pues legalmente, desafortunadamente, son legales en nuestros países. Igualmente, no hay que comparar esto con el Gatorade, por ejemplo, que el Gatorade es una bebida hidratante que es muy diferente a una bebida energizante. Entonces, el Gatorade no tiene nada que ver con esto. Hay una droga que le llamaron allá, pero hace unos 10 años le hicieron tanta publicidad, que las famosas sales de baño, que es la metilendioxipirovalerona. Eso es una sustancia que
¿Por qué le llamaron sales de baño? Porque son unos cristales coloreados muy parecidos a las famosas sales de baño que utilizan para las tinas, para hacerse en baños relajantes. Entonces, por sus características, por sus propiedades, por su color, le dieron este tinte, este nombre, pero es una sustancia que ha causado bastante daños, más concretamente en los Estados Unidos. Se han reportado un promedio de más de 80, 90 casos de personas que consumen esta sustancia y entran en un estado de, sobre todo cuando se está acabando el efecto de calor, que hace que la persona entre en un desespero, que se han convertido en caníbales, que han cogido a sus propios compañeros, a la persona que más se le acerca, y han comido carne humana en vivo, porque el desespero, el calor, ese daño corporal que le está causando, hace que entren en esta instancia. Vuelvo y repito, eso, si tienen después tiempo, pueden verificar que las famosas sales de baño o esta sustancia ha causado muchos daños en los Estados Unidos, y casos pues ya mostrados. Hay otra droga que están utilizando también que reemplaza esta, porque es que las sales de baño, yo quiero decirles que cuando yo les doy el nombre químico como metilendioxipirovalerona, esa es la sustancia que realmente forma parte de las sales de baño. Pero hay imitaciones, como con todas las drogas hay imitaciones. Y entonces, ¿qué es lo que han querido hacer? Que cogen la codeína. La codeína es un derivado del opio, ya lo vimos por ahí atrás, y la mezclan con gasolina, la mezclan con yodo, con fósforo, dense en cuenta ustedes todos los venenos, y se la inyectan. Eso le llaman la heroína de los pobres. ¿Por qué? Porque la heroína como tal es muy costosa. Entonces, como la codeína es derivada también del opio, pero es de menos costo, entonces hacen esas mezclas, se la inyectan y eso también hace que produzca estos efectos. Yo siempre lo he dicho que desafortunadamente nuestra juventud, nuestra población, no calcula los daños que le puede causar el consumo de este tipo de sustancias. Si la gente analizara o leyera antes de consumir, por ejemplo, una heroína, antes de consumir cocaína, antes de consumir marihuana, se tomara la molestia de decir, voy a leer primero qué produce la marihuana, de dónde viene, qué daños me causa, qué secuelas me produce. Créame que lo pensaría más de uno y no incurriría en el consumo. Pero desafortunadamente la persona no lo hace y simplemente, más que todo por ignorancia, consume que por probar, y ahí queda y ya entra en un estado de adicción de las drogas estupefacientes. Un segundo grupo son los depresores. ¿Y depresor qué es depresor? Deprimir. Cuando hablo de deprimir es disminuir el ritmo del ser humano en su accionar. La persona se vuelve más lenta. Mire que es todo un contraste con los estimulantes. Los estimulantes activan, energizan. Lo que hace es minimizar. La persona se vuelve calmada, tranquila, relajada. De ahí que uno de los efectos que produce es bradicardia. Mientras que los estimulantes producen taquicardia, el corazón trabaja más rápido porque la persona está activada, está enérgica. En este caso, como está muy relajada, muy pausada, entonces el corazón trabaja muy lento. Entonces está en un estado de bradicardia. Los depresores, todos los opiáceos son depresores. Morfina, opio, codeína, heroína, narceína, todos esos son derivados del opio. Pero también tenemos lo que se llaman los opioides, que es una de las sustancias o un grupo de sustancias que en el mundo entero están causando hoy por hoy mucho daño. Cuando hablo de opioides, estoy hablando, por ejemplo, del fentanilo, de la oxicodona, del tramadol. ¿Por qué se clasifican como opioides? Porque los efectos de estos medicamentos son muy parecidos, muy similares a la morfina, a la codeína, al opio, al derivado del opio.
Y entonces, inclusive el fentanilo tiene mucho más efecto, dice la literatura, que más de 50 veces el efecto que la misma morfina. Y el fentanilo es un analgésico muy utilizado en clínica, pero desafortunadamente el fentanilo está siendo desviado a la drogadicción. Y lo están desviando porque con él están haciendo mezclas. Y esas mezclas es lo que nos tiene ahorita en ascuas, o tiene en ascuas a toda la parte médica, porque el médico no sabe cómo tratar a un paciente que está bajo el efecto de una droga, pero que va a mirar cuál es la droga y resulta que es una mezcla de drogas lo que tiene en su organismo. Entonces no sabe cómo atacar, cómo neutralizar estos efectos. Por eso es que estas sustancias están causando tanto daño y tanta muerte. Entonces, tenemos las bebidas alcohólicas, ellas producen depresión. Dirán ustedes, bueno, pero eso lo estimula aún. Sí, claro. Cuando yo me tomo 1 o 2 copas de aguardiente, de whisky, de vodka, etcétera, me activan. Sí, claro. Pero ya después del tercero o cuarto empieza un estado de depresión y esa depresión es la que perdura durante el resto del tiempo. Entonces, también les aclaro una cosa, que cuando hablo de estimulantes, los estimulantes también producen depresión. Pero ¿cuándo producen depresión? Cuando se está acabando el efecto de la droga. ¿Por qué? Porque llega la nostalgia, llega la tristeza, el organismo empieza a sentirse que se le acabó el cuarto de hora y entonces ahí cuando la persona empieza a deprimirse. Con los depresores, ¿qué es lo que pasa? Que la persona dura desde el comienzo prácticamente deprimida y hay algún lapso de tiempo muy corto que produce cierta estimulación, pero el mayor efecto es depresor. El alcohol, todos los derivados del alcohol o del etanol producen depresión al sistema nervioso central. Y entonces, bueno, las estadísticas dicen que la mayor causa de muertes en el mundo no son prácticamente por las drogas, sino por el alcohol. Desde luego que el alcohol, unos porque el alcohol directamente les afecta a su organismo, u otros porque el alcohol hace que esta persona produzca accidentes, se accidente y cause muertes, cause accidentes, etcétera, etcétera. Entonces, pues son secuelas. Ahora el alcohol, ¿cómo se consume el alcohol? Pues para todos tenemos conocimiento que el alcohol se consume por vía oral. Las copitas y va y viene, comparten, charlan y todo, ¿cierto? Pero para su conocimiento, los ingleses, por ejemplo, hay algunos que consumen vodka por vía oftálmica. Entonces lo aplican en gotas por cada uno de sus ojos y hablan un rato, como cuando uno comparte con copas, y al rato entonces vuelve un par de gotas en cada ojo, y así sucesivamente, a sabiendas de que el vodka tiene un alto contenido de alcohol etílico, y con eso logran un efecto de embriaguez. ¿Por qué lo hacen? Bueno, el ser humano es dueño de su propio cuerpo y desafortunadamente buscan estos daños nocivos que tanto hemos o vemos a diario en nuestro mundo. Y para su conocimiento, también el alcohol etílico o las bebidas alcohólicas está siendo consumida por vía vaginal y vía anal. En muchos carnavales, por ejemplo, se ve que las niñas, los muchachos, para evitar lo que llaman el famoso tufo o el famoso aliento alcohólico, entonces compran unos tampones o hisopos, los impregnan en alcohol, en la bebida, en el ron, en el whisky, y se lo aplican en la vagina o en el ano. Y eso es absorbido a través de las paredes vaginales o anales, es llevado a la sangre e igualmente produce embriaguez. Lo que no saben es que de todas maneras se va a detectar el aliento alcohólico en caso de una alcoholimetría que les hagan de control. Pero es una modalidad que están utilizando para consumir el alcohol también. Los inhalantes. Ya hablábamos del boxer, del cloruro de metileno, que aquí en Colombia se le llama, ¿cómo le dicen? DIC.
famoso DIG, está la gasolina, el tiner, el éter, todas esas son sustancias que afectan el sistema nervioso central, afectan nuestras neuronas y producen depresión. La mayoría de ellos son anoréxicos. Y entonces por eso es que ve uno los muchachos en la calle que consumen estas sustancias y no les da hambre. Y duran todo el día pegados al frasco y no les da hambre. Y es un daño grandísimo que se están haciendo porque se están causando una desnutrición. Aparte de eso, pues que le está causando daño a la médula espinal, y la producción de glóbulos se está minimizando y pues terminan después con una muerte segura. Son sustancias de calle, de bajo costo, y mucha cantidad de población vemos que entra en este estado de consumo. Las benzodiazepinas y los barbitúricos son medicamentos, son psicotrópicos. Nosotros hablábamos que los psicotrópicos pues son medicamentos que se utilizan en la clínica, en muchos tratamientos como anestésicos, pero desafortunadamente, vuelvo y repito, muchos de ellos como el Roinol, el Ribotril, el Ativan por los benzodiazepinas, como el fenobarbital, por ejemplo, en los barbitúricos, que se lo formulan a los que sufren de convulsiones, epilepsias. Son sustancias que si las combinan, una pasta de esto con un par de aguardientes, ya aseguran una depresión para 6, 8 horas, y por eso es que se ha desviado tanto el uso de estos medicamentos para la drogadicción. La escopolamina, ya habíamos hablado un poco de la escopolamina. El GHB, que es el gamma hidroxibutirato, que le llaman éxtasis líquido. Pero ojo que no es éxtasis. Es un nombre que le han querido dar, pero es una sustancia líquida que la aplican en las bebidas. Inclusive en Colombia le llaman Viola Fácil. ¿Por qué Viola Fácil? Porque con eso se lo suministran a la pareja y la pareja entra en un estado de confusión bastante avanzado, lo cual hace que la persona pues no se oponga a ninguna propuesta posterior y logren violarla con facilidad. Entonces es otra droga. En Colombia ya la tenemos controlada. Y el tercer gran grupo, que son las alucinógenas. Está el LSD, que es la sustancia de mayor, que más alucinaciones produce, alucinógeno de mayor potencia, que se vende pegado, adherido en unas fragmenticos de cartón, de papel, y la persona los recorta y los coloca sobre su lengua, sobre su paladar o inclusive sobre sus párpados, y la persona va a vivir un mundo de fantasías. Creo que uno de los psicólogos de la historia lo probó, y él cuenta los efectos que produce el LSD, que pues entre comillas son placenteros, pero que eso no indica que yo los esté invitando a que lo consuman, porque eso de una u otra forma los daños que se buscan pues son graves. La marihuana y los derivados, o sea, el aceite de marihuana y el hachís. En Colombia y yo sé que en Latinoamérica no podemos hablar de hachís, porque nosotros en nuestros países no se produce hachís. El hachís se produce más que todo por allá en los países asiáticos, porque es que la marihuana de esos países es bastante rica en THC, en tetrahidrocannabinol, y produce hachís, que es una goma que se pega al tallo de la planta, y eso es un concentrado bastante rico en THC. Pero aceite de marihuana sí, en Colombia hemos tenido mucho aceite de marihuana, y es coger la planta y sacarle, extraerle todo el principio activo por un proceso de destilación, y obtener un aceite denso, espeso, que con ese aceite multiplican hasta 10 veces el principio de THC, y pues desde luego pues tienen costos más o menos calculados. Un galón de aceite de marihuana equivale a 1 tonelada de marihuana. Entonces, quien trafique con un galón de aceite está prácticamente traficando con 1 tonelada de hierba, y la puede camuflar mucho más fácil. Así es que ojo, porque en algunos de nuestros países, yo personalmente estuve en un operativo que se hizo en Colombia, donde se incautaron 7 galones de aceite de marihuana, que lo estaban haciendo pasar como aceite del buque, porque eso iba por buques.
que eso era aceite de reciclaje desde el buque, con la sorpresa de que se le hicieron las pruebas químicas y se encontró que eso eran derivado de la marihuana con casi 30% de THC, mientras que la hoja de marihuana propiamente dicha no tiene sino el 1%. Entonces, mire, 30 veces más rica en esta sustancia. Los hongos alucinógenos, pues hay muchos hongos que producen alucinaciones, pero hay otros que también producen la muerte, porque hay algunos hongos que son mortales. Entonces, yo le digo a mis estudiantes, profe, ¿y cuál es el bueno y cuál es el malo? Le digo, no le digo cuál es el bueno y cuál es el malo, porque después se me muere por allá, entonces me echan la culpa a mí. Entonces, mejor no los consuma, porque el que los consume es esa comunidad hippie, esa comunidad nómada, que ellos saben cuáles son los buenos y cuáles son los malos. Hay un cactus peyote que se da mucho por los lados de México y que de él se extrae la mescalina, es un cactus sin espina y pues lo tajan en rebanadas, puede ser, y lo pueden mezclar con azúcar, con panela, con lechera, con dulce y lo consumen y producen unas fuertes alucinaciones. La fenciclidina y la ketamina, que son anestésicos de uso veterinario, en un comienzo eran de uso humano también, pero se sacaron de la parte del vademecum, del uso de los humanos, y se dejó solamente para los animalitos. La fenciclidina es más potente que la ketamina y por eso se utiliza para anestesiar, por ejemplo, animales de selva, elefantes, tigres, leones, cuando los van a transportar de un lado a otro, cuando les van a hacer cirugías, bueno, etcétera. Y la ketamina la dejamos para los animales domésticos, como por ejemplo el perro, el gato, y el ser humano se dio cuenta pues que consumir pequeñas cantidades de estas sustancias lo llevan a vivir un mundo de alucinaciones, y entonces hoy por hoy la ketamina está siendo muy utilizada a nivel de drogadicción. Y la mezclan con cocaína, la mezclan con éxtasis, la mezclan con heroína. Entonces es una sustancia que se está utilizando para utilizarla, ya sea sola o en mezclas, y la estamos encontrando en muchas de las drogas de consumo ilícito. La bufotenina, pues eso es un alucinógeno que se obtiene de los sapos. Los sapos, por allá en Australia hay unos criaderos de sapos, de donde en las partes laterales de sus orejas producen una caspa, un polvillo que es bastante fuerte en contenido de bufotenina. Y aquí está también el 2CB o el 2CB, que de pronto yo sé que ya lo conocen en muchos de los países que estamos aquí presentes, que químicamente ese 4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina es un derivado de la anfetamina, yo les decía hace un rato, y es una droga que está muy en furor. Es una mezcla prácticamente de éxtasis, y al éxtasis lo están combinando, por ejemplo, con ketamina, y a eso le llaman 2CB, pero también utilizan otro tipo de drogas para mezclar. El consumidor no sabe, desafortunadamente no sabe si lo que le están vendiendo es o no es lo que le ofrecen. Por ejemplo, le ofrecen éxtasis y le venden unas pastillitas o unas pepas coloreadas que tienen forma de corazón, que tienen forma de estrella, etcétera, con unos logos, así como suelen vender el famoso éxtasis. Y a la postre, cuando nosotros analizamos eso en los laboratorios, encontramos que es solo ketamina. Entonces lo que hicieron fue pulverizarla, hacer la pastilla o la grajea, darle un color, darle una forma, y se la venden por éxtasis al consumidor. Entonces el consumidor paga en Colombia pues aproximadamente 30.000 pesos colombianos por una pepa de estas, y a sabiendas de que realmente el costo de esto no sería más de 6, 7 mil pesos. Pero lo engañaron porque le vendieron otra sustancia. Él la consume y sí, le causa un efecto, pero él no tiene medios para decir si es o no es. Y así pasa con la misma heroína. Le venden heroína, entonces va a mirar a ver si es heroína lo que le vendieron, y resulta que no era heroína, pero se la inyectó y sintió su efecto depresor y quedó satisfecho. Qué daño que se está causando a nuestra población, y qué daño se está causando la misma población por la adquisición de todo este tipo de basura, digo yo, que hay en el mercado clandestino hoy.
en el mundo. Cuando hablamos de drogas sintéticas, ya vamos entrando al final. Mire cómo hemos venido evolucionando, he venido contando de muchas de ellas. Las drogas sintéticas entran al mercado hacia los años 90 y se llaman sintéticas porque se producen en un laboratorio. No necesitamos de plantas, de cultivos, sino de materias primas común y corriente, mezclar A, B y C para obtener D, otro producto. Entonces, vemos que por allá en los años 60, estas sustancias, algunas de ellas ya se estaban utilizando a nivel de farmacia, a nivel clínico, pero que hoy por hoy las están rescatando porque saben que eso produce ciertos efectos y las están desviando hacia el mercado ilegal. Bueno, vamos a pasar acá un momentico. Las anfetaminas, ya habíamos hablado que era el origen de esto. Las anfetaminas, por ejemplo, en los años 20 del siglo pasado, fue muy utilizada por los militares, por los pilotos de la Fuerza Aérea, porque ustedes saben que subírsele a un avión de combate, pues eso tiene que quemar mucha adrenalina y consumían para controlar sus impulsos, sus nervios. Asimismo, las tropas en combate para evitar la fatiga y estar un poco más alertas, entonces ellos consumían muchas anfetaminas. Entonces eso no es tampoco es que sea nuevo, ¿no? Tenemos unas drogas que aparecen hoy por hoy, que son, por ejemplo, las derivadas del cat. El cat, que es una planta del África del cual se extrae la catinona. Y no solo la catinona natural obtenida de esta planta, sino que hoy por hoy ya la están sintetizando. Entonces, ya la hacen en el laboratorio, ya no necesitan de la planta. Y algunos derivados de las catinonas, está la efedrona, por ejemplo, la mefedrona y la metilona, que también se conocen como sales de baño. Es como un reemplazo del éxtasis o de la misma cocaína. Y es bastante consumida, vuelvo y repito, por Europa, pero eso no nos permite pensar que como están allá, que aquí no llegan. No, aquí a nuestros países están entrando todo este tipo de sustancias y todo lo que le produzca plata a quien trafica con esto, pues téngalo por seguro que lo va a entrar. Mire, la marihuana, volvemos a la marihuana. Yo les decía que de la marihuana se obtenían los derivados, que el delta 9 tetrahidrocannabinol, los cannabinoides, los cannabinoles. Pues resulta que hoy por hoy ya están sintetizando los cannabinoides y ya no necesitan de la mata de marihuana. Entonces hacen unas mezclas de laboratorio y obtienen los cannabinoides sintéticos que lo que hacen es venderlos en forma de unos sobrecitos. Vuelvo y repito, si alguno va o ha estado en Holanda, en Ámsterdam más concretamente, allá le ofrecen estos sobrecitos que le pueden llamar Spice, K2, eso tiene muchos nombres comerciales, y los cannabinoides sintéticos van mezclados con otras hierbas aromáticas y los venden como incienso, como ambientadores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo queman y ellos se pegan ahí al humo y con eso están consumiendo estos derivados sintéticos que ya están bastante adentrados en el mercado. Las fenetilaminas o feniletilaminas, que es el 12B que yo les decía, que son derivados de las anfetaminas. Está el ICE, la metanfetamina, y está el mismo éxtasis, que son sustancias de origen sintético, que hoy por hoy los tenemos en gran escala en nuestros mercados negros o ilícitos. Hay otros que se llaman derivados de las triptaminas, que son alucinógenos. Y ahí está el LSD, por ejemplo, el 12B y la dimetiltriptamina, que son sustancias que producen unos efectos alucinógenos bastante potentes y yo cada vez que les hablo de todas estas sustancias es para que ustedes se adentren y conozcan que es un mundo de sustancias, tanto de origen natural como de origen sintético o semisintético que hay en el mercado actualmente. Mire, está por ejemplo el LSD, yo le coloco ahí LSD versus los 25 en Bome,
¿Qué quiero decirles con estos? Que el LSD, como lo pueden ver ahí en la figurita de, multicolor, siempre lo venden más en esa forma, en unos papelitos con las dosis ahí adheridas a los papelitos, y cada fragmento de papel es una dosis que son 25, 30, 50 microgramos, o sea, más o menos, para que tengan una similitud, la cabeza de un alfiler. Esa es la dosis de LSD para hacer un viaje. Y si leen ustedes por allá Sigmund Freud, que es el padre de la psicología, él la consumió, él la probó y él narra los efectos que produce el LSD. Entonces, por eso le llamo a hacer un viaje, porque la persona se sale del mundo real a vivir fantasías y dura 4 o 6 horas divagando, pues a costa de que posteriormente le produce una adicción, aunque la adicción con el LSD es bastante baja. El nombre químico es la dietilamida del ácido lisérgico, el nombre completo, químico. Y los 25 en BOME, que puede ser 25I, 25C, 25D, depende de la ramificación en la fórmula química que tenga, surgió como un reemplazo del LSD. Es más fácil obtener ese 25 en BOME que obtener el LSD, sale más económico. Y entonces, hoy por hoy, le venden al consumidor esos 25 en BOME que llaman, que también es lo mismo en el consumo, también vienen adheridos a fragmentos de papel y le hacen pasar eso por LSD. Vuelvo y repito, a costa de que la persona que produce estos sintéticos invierte menos dinero y los vende al mismo precio del LSD. Entonces, entre comillas, está engañando al consumidor. Entonces, hoy por hoy, el mercado de las drogas es bastante atrevido, porque la salud de nuestra población está en juego, y las muertes y las secuelas y los daños que causan estas personas que consumen este tipo de drogas, pues está llegando a un estado de afección bastante notorio. Y vuelvo y repito, para los médicos tratantes, una persona intoxicada con esas drogas que hoy día se consumen en el mercado, es bastante difícil, porque el médico no sabe descifrar qué fue lo que consumió, a sabiendas de que lleva es una mezcla de sustancias que le vendieron por éxtasis y no tiene éxtasis, sino tienes otras cosas, y así sucesivamente. Entonces, qué gran daño que nos estamos causando. Hay otras que son la fenciclidina, ya las habríamos hablado, que también le llaman polvo de ángel, o le llaman PSP, que es un anestésico de uso veterinario, que también se está desviando, se ha venido desviando hacia la drogadicción. Hay otras de origen vegetal que están en furor ahorita, por ejemplo, en México, por los lados de Oaxaca, se cultiva mucha salvia, la salvia divinorum, que es una planta autóctona de estas regiones, y de la salvia también se consume en infusiones y tiene unos efectos bastante alucinógenos, así como el cratón, que es una planta nativa del sudeste asiático que contiene mitragina, que también son sustancias. Y mire que todas estas sustancias debemos estar alerta, digamos yo, porque he querido traerles no solo las que trabajamos actualmente en nuestros países latinoamericanos, sino que conozcamos lo que viene, porque son sustancias que de una u otra forma van a entrar, se van a propagar, porque el tráfico de drogas, el tráfico ilícito de drogas así lo permite. Nosotros aquí, los colombianos, los latinoamericanos, llevan droga hacia Estados Unidos, hacia Europa, pero también traen. Entonces llevan unas y traen otras que no hay acá, y así se va compartiendo, se van enriqueciendo, como ocurrió con el éxtasis en una época, cuando empezó a aparecer el éxtasis para los años 90, que el negocio se les mejoró todavía más a los traficantes, porque llevaban a Europa cocaína y de para acá traían éxtasis. Y como nosotros no conocíamos el éxtasis, pues los primeros que traficaron pues se llenaron de dinero, porque hasta tanto no lo logramos reconocer y saber que eso era realmente una droga que se estaba utilizando como estimulante, pues ya se ejerció el control adecuado. Pero en ese tiempo, pues ellos aprovecharon esa bonanza y se enriquecieron a costilla de este tráfico.
de drogas. Bueno, eso pues veo que el tiempo se me ha agotado. He querido ser un poco rápido para cubrir con el tema que les tenía. Ojalá pudiéramos en alguna otra ocasión y compartir un poco más sobre cada una de ellas, con la parte de efectos, la parte toxicológica, los daños, cultivos, procesos químicos de obtención, de extracción, tráfico. Entonces, esto es un tema que se presta para hablar mucho y que nos incumbe a todos y cada uno de nuestros países y más concretamente a todos los que están representando a los países que están en este momento aquí en esta conferencia. Solo me queda darle las gracias a esos 199, 200 personas que se conectaron y pues me siento bastante halagado, contento, feliz de poder compartir estos humildes conocimientos con todos ustedes y decirles que pues que ahí quedo a la orden, ahí está mi correo, y igualmente por medio de Intercenter, cualquier cosa, estaremos atentos, estaremos a la orden. A los organizadores de estos eventos, tanto por parte de República Dominicana como por parte de Intercenter Colombia, pues muchas gracias por haberme cursado esta invitación. Sí, realmente queremos felicitar por la brillante ponencia. Hemos podido ver un marco introductorio en el ámbito histórico de todo lo que versa a este tema y cómo ha ido evolucionando, sobre todo el dominio temático, también esa claridad en el marco conceptual de las terminologías en base a las drogas. Entonces estamos altamente complacidos y seguro que estos conocimientos Sí, ya están cerrando. Se fue la voz. Como decía anteriormente, mañana estamos invitados a cada uno de ustedes a que tengamos un encuentro similar en la temática de hematología forense. Reiteramos el agradecimiento a Intercenter, al expositor de esta noche, por tan brillante abordaje. De igual modo, a cada uno de los presentes, gracias por hacerse eco de esta temática de conocimientos para que así juntos podamos hacer un aporte significativo a la transformación de nuestra sociedad. Les invitamos a darse cita mañana, donde estaremos compartiendo un tema similar bajo la temática de la hematología forense. Buenas noches y muchas gracias a todos.